Bendecido domingo, amado de Dios. Aquí en Santa Fe damos gracias a Dios porque está lloviendo, ha llovido desde la noche y ha llovido bastante, lo cual es necesario para la tierra, el campo, nuestra economía y también por el fresco que estas lluvias traen. Hoy quisiera compartir 2 o 3 cosas antes de comenzar el mensaje. El mensaje de hoy, si vas a acompañarnos con la Biblia, está basado en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, los primeros 6 versículos. Puedes ir buscando en tu palabra. Vamos a usar la Reina Valera contemporánea para esta palabra. Pero algo que está preocupando a muchos, aún a los creyentes de la iglesia, es la situación que se está dando con el COVID. Amado, queremos hacer notar que hay un marcado crecimiento en los contagios y en los recontagios. En Santa Fe, por ejemplo, el 8% de la población se ha recontagiado. El virus parece infectar sin respetar si estás vacunado o no estás vacunado. 2 cosas que me han hecho pensar respecto a el bombardeo que estamos recibiendo en los medios para lograr que nos vacunemos como si esto fuera la solución. Andrea Miranda, en este mes de enero, es una jujeña de 34 años, fanática de la vida sana, come sano, practica yoga, hace ciclismo los fines de semana. Se contagió en un periodo de 40 días en 2 ocasiones, diciembre y enero. Y no la pasó bien la segunda vez. No fue el único caso. La semana pasada, un cordobés que había viajado en diciembre a Río, se volvió a contagiar en un periodo de 25 días, también por segunda vez de COVID, y con varias cosas inciertas como podría ser, tal vez es otra cepa, tal vez pasó tal o cual cosa. Lo cierto es que mi recomendación como hombre de Dios, no soy médico, pero no todos los médicos que están hablando son especialistas. Es sabido el caso de un noticiero que consultaba a una supuesta experta, la doctora Cohen, que en realidad es una pediatra, o peor aún, el gobierno que tiene entre los asesores a Luis Cámara, que ni siquiera es virólogo, no es experto, no es epidemiólogo, no, para nada, es un médico clínico, famoso porque se enojó contra los corredores a quien mal llamó runner, como si el español no fuera preciso o buen idioma. Lo cierto es que mi recomendación es: cuídate, fortalece tu sistema inmunológico, come bien, duerme bien, haz ejercicio, porque la inmunidad que dan las vacunas es temporal y no garantiza que no te contagies y no contagies a otros. Pero sí es importante cuidarte y, sobre todo, fortalecer tu salud. Pablo, en cambio, como apóstol, vivió en un tiempo tan particular donde las preocupaciones eran otras, pero la principal preocupación que él tenía era estar enfocado en las cosas de Dios y que los propósitos de Dios que transformaban vidas pudiera llegar a otras personas. De tal manera que cuando escribe esta carta pide que oren por él, por ellos en realidad, como vamos a ver. Mira cómo dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el texto para que lo puedas, si no lo buscaste, lo hagas. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, los primeros 6 versículos. El texto dice de una manera particular, dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hay un cambio de tema aquí. Hermanos, oren por nosotros. Aquí Pablo, en el capítulo 1, verso 1, está con Timoteo y con Silas. Y da la razón de su preocupación. Y él dice, para que la palabra de Dios corra, primer objetivo, 2, sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes. Se refiere a esta iglesia, como hoy también Dios se glorifica en iglesias que, independientemente del tamaño o cuántos ministerios tienen, están transformando vidas y personas. En el verso 2 dice, hay un tercer motivo, para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, Él les va a fortalecer y guardará del mal. 4. Nosotros confiamos en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ustedes hacen y seguirán. Esto es importante. No solamente hacer, seguir, continuar, permanecer haciendo lo que Dios indica
por medio del mensaje apostólico, lo que le hemos ordenado, dice el apóstol Pablo. 5, que el Señor encamine. Es interesante, ¿por qué? Porque eran creyentes, pero sin embargo necesitaba ser encaminado. Dice el texto, encamina el corazón de ustedes y da 2 direcciones: al amor de Cristo y a la paciencia de Cristo. Hermanos, último versículo para esta noche, esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que recibieron de nosotros. Esto es importante, porque Pablo va a decir al comienzo, lo vimos un par de semanas atrás, que hay 3 personas que no entran al reino de Dios. Aquellos que están en la lista en las cuales Dios excluye, como los inmorales, los homosexuales, las lesbianas, los homicidas, los mentirosos, aquellos que están en rebelión contra Dios porque desobedecen la palabra de Dios, y aquellos que han decidido apartarse, apostatar de Dios. Este texto es precioso por todo lo que nos está diciendo. Pablo escribe el cierre de su segunda carta a una iglesia que realmente apreciaba bastante. Antes de los consejos finales, está llegando al fin, habla de lo que se llama la puesta en práctica o la ética, la praxis de las enseñanzas del Señor. Él hace algunas valiosas recomendaciones que son oportunas y pertinentes, tanto para ti como para mí, si amamos a Dios, las cuales dio en aquel tiempo, pero están vigentes y son válidas, repito, para vos y para mí. ¿Cuál es la sincera preocupación del apóstol Pablo? Él pide una oración y usa el plural, está con Silvano y con Timoteo, que la palabra de Dios, de la cual ellos eran mensajeros, tú y yo también lo somos, tenemos este mismo doble propósito: orar para que la palabra corra, como el apóstol Pablo está pidiendo aquí, y por otro lado, también ser instrumentos para que corra a través de nuestras vidas y en nuestras vidas, o sea, hacia otros y a nosotros mismos. Cuando él usa el término corra, el verbo corra, literal trecho, en Reina Valera se traduce así, corra, en Reina Valera contemporánea, 60, o la Biblia América dice se extienda. La nueva versión internacional dice, y la nueva traducción viviente dice se difunda. El sentido que está pensando Pablo cuando usa este término en koiné es que la palabra progrese a su propósito sin estorbo y sin impedimento. ¿Por qué? Porque los hombres, a veces hasta las mismas religiones, se convierten en obstáculos para los propósitos de Dios. Entonces, el primer objetivo, que la palabra corra, se difunda, se extiende, alcance vida y te alcance a vos, aunque ya eres creyente, porque Dios comenzó, dice Filipenses 1:6, su obra en ti, en mí, y debe seguir haciéndola. 2:2, sea glorificado. El término es doxazo, es decir, reconocida, recibida, para que obre de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué esta importante recomendación, Pablo, que corra y sea glorificada? Porque hay una tendencia en el corazón de todo hombre que tiene los genes de Adán. ¿Cuál es? Adaptar a Dios, adaptar las cosas de Dios a nuestra comodidad, a nuestra manera de entender, a nuestra manera de ver las cosas. Pablo pide que no sea así, sino que la palabra sea reconocida y recibida de acuerdo a la perspectiva que Dios tiene. Por eso el contacto con Dios, el contacto con su palabra, el depender de Dios y el pensar en lo que Dios nos está pidiendo, para que precisamente sea vital esto de la difusión o extensión del Evangelio, tanto para otros como para el receptor, como para aquel que es el instrumento de Dios, que debe con su vida, su familia, ser de ejemplo y de bendición de lo que Dios está haciendo. Es importante este tema porque es llamativo que entre las exigencias para el ministerio pastoral es que los hijos de uno estén sujetos en el Señor y estén en los caminos de Dios, porque si esto no es así, resulta en que su ministerio se invalida. Solemos orar por las necesidades, por amigos, por conocidos, compañeros de trabajo, de estudios. Y Pablo hace un pedido que tendría que ser natural en todo creyente, en todo hijo o hija de Dios. Algo propio de los que caminan de la mano del Señor, que es aquellos que han probado la gracia de Dios. Orar para que el Evangelio se extienda, para que cuando yo oro por un examen, por un problema de salud, además el Evangelio alcance esa vida, ese corazón, y no solamente la persona busque el milagro o una señal de Dios, lo cual es mezquino
cuando Dios puede hacer mucho más en esa vida. Pablo piensa en dos direcciones. Piensa en extenderse en tu vida y en la vida de otros. Surgen algunas preguntas del mismo texto, pensando en las derivaciones de lo que Pablo está aquí mencionando. En primer lugar, ¿cómo se extendió en tu vida la palabra de Dios? ¿Qué impacto tuvo o tiene que hoy es visible? 2. ¿Qué hizo desde tu vida en la vida de otros? ¿Han visto que Dios te cambió? ¿Están viendo que eres una persona distinta? ¿O ha pasado lo que pasa con muchos cristianos? Se amoldan a otros, diluyéndose el propósito de Dios para esa vida. ¿Fue glorificado Dios en ti y a través de ti? ¿Muestras a Jesús al mando o redireccionando tu vida? ¿O, como hace el montón, tratas de acomodar las cosas para ser un creyente sin generar problemas y dificultades? Así había sido en esta iglesia. Dios los había cambiado. Esto era notorio no solamente en la ciudad, aún más allá de los límites de la ciudad, porque eran vidas tocadas, alcanzadas, se transformaban, porque esto es lo que hace el Evangelio de Dios. En el verso 2 hay un nuevo y distintivo y distinto y particular motivo de oración, vinculado a extender el Evangelio. Como una carrera de obstáculos por la corona de vida en los receptores, así dice William Barclay, lo cierto es que el Evangelio es una carrera que debe lograr que la persona alcance la corona que Dios ha preparado para él o para ella, y debe extenderse a otros sin dejar de mirar, de cuidar su propia santidad, su propio andar. Dice, debemos ser librados, y el término aquí significa ser rescatados, preservados ¿de qué? De gobiernos, de autoridades, de religiosos que van a intentar impedir que Dios haga su obra, tanto en uno como en la vida de otros. En esta carrera los obstáculos son hombres perversos y malvados que no entienden y ven en la iglesia, en los verdaderos hombres de Dios, en las verdaderas iglesias cristianas, un obstáculo para sus propios objetivos, como hoy los gobiernos, que se han opuesto y se oponen, y lo primero que intentan es cerrar las iglesias cuando las iglesias cambian vida, dan de comer, sostienen, contienen a personas. Así ha sido antes y hoy también lo es. Pero una aclaración, esta oposición que hay contra la iglesia del Señor se va a intensificar, va a ir creciendo a medida que se aproxima el día del Señor, porque esto tiene que ver con los planes que tiene el hombre malvado o el anticristo. Por eso el pedido de Pablo y su equipo, en plena tarea, era que el Evangelio se extienda, que ellos oraran para alcanzar otras regiones y ser librados de aquellos que se iban a oponer y que iban a generar a través de maldades oposición. Y es llamativo que mientras más avanza el mundo a una deshumanización visible, concreta, palpable, a una pérdida total de valores, de moralidad, los conflictos e intereses generan una contracultura en el Evangelio que hace que las autoridades y gobiernos se levanten contra la iglesia y la vean como un enemigo y no como alguien que bendice vida, transforma familias. ¿Cómo responde el Señor cuando se dan estas condiciones? En el verso 3, Pablo nos regala un precioso pero. Los propósitos de Dios, cuando hayan oposición, cuando la iglesia está realizando los propósitos de Dios y hay hombres perversos y malvados, Dios permanece fiel en su conducta hacia los suyos. Pablo habla de dos acciones de Dios a favor de los suyos, que batallan en la intercesión. En primer lugar, vamos a ser fortalecidos o afirmados, como dice Reina Valera 60. Pablo es un término esterizo que significa afirmar en el sentido de dejar firme. Lucas 22:32 lo usa y otros pasajes como confirmar. 2, seremos además de fortalecidos o afirmados, protegidos o guardados. La palabra es fulazo, que significa custodiar, estar en custodia, vigilar, montar guardia. Es decir, Dios muestra una actitud visible, activa y directa, protegiendo a los suyos para que el propósito de Dios se realice mientras sos guardado. ¿Qué genera esta protección y acción de Dios? El verso 4 lo dice. Pablo tenía confianza que los guerreros de oración, los intercesores,
que se ponían en la brecha, dejando de lado sus propias cosas personales para interceder para que el Evangelio gane esta carrera y alcance el propósito de Dios, para que alcance a otras vidas. Esto tiene un doble efecto, porque la gente que se involucra en las cosas de Dios es protegida porque está justamente en la brecha, está en la trinchera y Dios está con ellos, que aquellos que por resguardarse se van hacia atrás, no se ponen en la primera línea y quedan sin la protección de Dios. Hay una mayor disposición de Dios a bendecir, a enseñar a aquellos que están sujetos a las instrucciones y participan de las cosas de Dios. Pablo toca este tema, pues la iglesia también estaba pasando pruebas, la iglesia de Tesalonicenses, y persecuciones. Por eso él les indica que ante la oposición y la maldad de los hombres que están contra las cosas de Dios, es importante mantener el foco, la atención en las instrucciones que habían recibido, porque esto nos permite ir en la dirección correcta, ser fieles a los principios que Dios nos ha dado, pero además estar enfocados en lo que tenemos que estar mirando, en los propósitos de Dios, en nuestro propio andar, permitiendo a Dios guardarnos, afirmarnos, mientras Él se encarga de estos malvados. ¿Por qué Él se va a encargar? Porque algunos de ellos van a ser alcanzados por Dios. Gloria a Dios si esto es así. Finalmente, en el versículo 5, nos da un resultado de interceder y seguir las instrucciones de Dios para los suyos. Esto tiene un doble alcance o dirección. Dirige nuestros corazones o vidas hacia el amor de Dios. La nueva traducción viviente traduce de la siguiente manera: a una expresión plena del amor de Dios. Otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: el Señor les ayuda a entender el amor de Dios. Es para nosotros, es para que otros que aún no conocen ese amor transformador. Además de direccionarlos en perseverar, mantenernos en la dirección correcta ante la oposición o adversidad o el accionar del enemigo, la NIP dice: siguiendo el ejemplo de Cristo, la paciencia de Cristo, dice la Reina Valera contemporánea. Oramos, terminando. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor, por tu gracia, porque tú nos cuidas, porque tú nos preservas de nosotros. Señor, si estamos agarrados de tu mano, caminando en la dirección correcta. Gracias porque tu evangelio ya alcanzó otras vidas, pero deseamos también sumarnos al pedido de Pablo y queremos orar para que el evangelio corra en nuestra vida y a través de nuestra vida en la vida de otros. Si en este momento hay alguien escuchando, en esta mañana, alguien que necesita de ti, alguien que está interesado en tus cosas, o si más adelante, en la tarde, escucha este mensaje y está necesitando de Dios, Señor, que abra su corazón, que el evangelio llegue a su vida, corra, alcance su corazón y realice el propósito de Dios. Oramos para que nos guardes de esta pandemia que crece, que no respeta vacunados y no vacunados, y especialmente aquellos que han sido alcanzados, sosténlos, que no le queden secuelas, pero sobre todo que la vacuna de Dios, amarte, temerte, Señor, alcance a muchas vidas y ellos logren ser alcanzados por ese amor transformador. Oramos para que el evangelio, en este tiempo de crisis, de incertidumbre, donde todo es imprevisible, tú te conviertas en un ancla, en alguien que genera confianza y paz en todo aquel que la necesita, te busca y abre su corazón a ti. Oramos por nuestras vidas para transmitir este mensaje y oramos para mantenernos enfocados en las cosas de Dios, para que los propósitos se realicen tanto en nuestras vidas como en la vida de los que están escuchando y en los suyos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, en la tarde nos reunimos y queremos hablar de qué es esto de que en Cristo hay nueva vida, un nuevo pacto, un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo propósito, un nuevo mensaje. Dios tiene algo para ti y para mí. Aquí nos reunimos a las 19. Bendiciones para tu vida.